Muy buenas tardes, estimados alumnos. Por favor, confirmar audio y diapositiva correspondiente. Buenas tardes, doctor. El audio está bien y las diapositivas. Vale, muy bien, gracias, Elena. Antes de empezar con la unidad 5, que es fisiología del aparato respiratorio, quiero, por favor, pedirles de que ya una vez que ha acabado la vacación, y bueno, ya ustedes también han acabado su examen correspondiente o sus exámenes correspondientes, lo que vamos a hacer entonces es permitirnos subir al portal del eCampus su tarea de análisis preclínico con preguntas, y ustedes deben realizar las respuestas correspondientes en lo que concierne al aparato cardiocirculatorio. Mencionarles que el día viernes por la tarde ya va a estar ese trabajo a disposición de ustedes en el eCampus para que puedan realizarlo en el plazo de una semana, es decir, hasta el subsiguiente viernes, como siempre lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, tomen en cuenta ese aspecto fundamental para no dejar de lado la presentación de sus trabajos, que ya nos vamos a dar un poquito de tiempo, es por la excesiva cantidad de trabajos que uno tiene y que tiene que revisar a nivel individual de cada uno de ustedes, es de que estamos haciendo de una manera prolija y con calma para evitar la susceptibilidad de cada uno de ustedes. Se lo está realizando y después ya en la presentación de las calificaciones correspondientes de cada uno de ustedes, pues se les va a hacer conocer previamente la calificación que han tenido en cada uno de estos trabajos, en cada una de estas presentaciones, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar con fisiología respiratoria, y el día de hoy lo que vamos a hacer es principalmente hablar solamente sobre las consideraciones generales del aparato respiratorio, para que después, como es nuestra costumbre, primero activamos al alumno en el conocimiento previo de cada uno de los sistemas, para después ya empezar con el funcionamiento de cada uno de los órganos y las variaciones que en ellos existen. Entonces, lo que vamos a avanzar en la unidad número 5, respiración, son específicamente cuatro grandes capítulos, que son el capítulo número 1, la ventilación pulmonar, ¿sí? Es decir, nosotros en este capítulo vamos a ver cómo el oxígeno llega desde la atmósfera hasta los alvéolos pulmonares. El segundo capítulo ya es la difusión de ese oxígeno que ha llegado a los alvéolos pulmonares y que va a pasar a la sangre. El tercer capítulo ya es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono desde la sangre hacia los tejidos periféricos. Entonces vamos a ir de arriba hacia abajo, empezando desde el aire atmosférico y terminando a nivel de la oxigenación y transporte de dióxido de carbono de y hacia los tejidos periféricos. Por último, vamos a ver la regulación de la respiración. Sabemos perfectamente que toda respiración debe estar regulada por quimiorreceptores que se encuentran a nivel del bulbo y que también son muy importantes tanto en la inspiración como en la expiración. Entonces, eso también vamos a determinar en esta unidad número 5, que es respiración. Todos los materiales, entonces, que ya vamos a presentar a nivel de la fase de respiración, la van a poder ustedes encontrar en la unidad número 5, ¿de acuerdo? Que ustedes están viendo que en el portal están por unidades, entonces ahí se van a fijar. Y la tarea de análisis preclínico de cardiocirculatorio, pues obviamente estará en la ventana de cardiocirculatorio. Bien, entonces empezaremos a hablar sobre consideraciones generales de ventilación pulmonar. Sabemos nosotros que la principal función que tiene el sistema respiratorio, que a ustedes les han enseñado desde colegio, es transportar oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, esa es la función esencial, pero también tenemos otras funciones sumamente esenciales. A ver, ¿quién me puede decir otras funciones que tiene el tracto respiratorio? A ver, aparte de la clásica, que es transportar oxígeno y dióxido de carbono. A ver, ¿quién me puede dar otras funciones importantes del sistema respiratorio? De la ECA, doctor. Ya, muy bien, Araceli. La ECA, me dice Araceli. Obviamente, ¿se acuerdan ustedes de que los pulmones secretaban una enzima convertidora de angiotensina, denominada ECA, y que estaba entonces dentro de las funciones de regulación de la presión arterial? Muy bien. Entonces, los pulmones también regulan la presión arterial. Muy bien.
otra función importante a ver de los pulmones, ¿qué opinan? Entonces, aparte de la regulación de la presión arterial, aparte del intercambio gaseoso, otra función. La fonación, doctor. Sí, 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 tiene mucho que ver con la fonación, muy bien, vale. Otra. Regulación del pH. Ah, el pH. ¿Acaso el pH se ve regulado por los pulmones? A ver, alguito, dígame, ¿cómo regula el pH los pulmones? ¿Saben o todavía no han llevado? Esto más van a llevar en bioquímica. ¿Tienen alguna idea de cómo regulan el pH el sistema respiratorio? Hipoventilando, doctor. Claro, sí, ya vamos a ver con las concentraciones de dióxido de carbono principalmente. Vamos a hablar de acidosis y de alcalosis. Exactamente, equilibrio ácido-base. Muy bien, a ver, otra función también. Como consecuencia del transporte de oxígeno nos va a ayudar a movernos, doctor, porque va a llevar y los músculos van a poder funcionar. Ya, perfecto, genial. ¿Otra función más? Vale. Creo que han dado algunas funciones sumamente esenciales a nivel del aparato respiratorio. Entonces, chequemos acá. Y esta función que les estoy marcando acá, chicos, que parece la más básica, que es filtrar, calentar y humidificar el aire, es una de las funciones más importantes que tiene el aparato respiratorio. Y ustedes dirán, pero sí, humidificar y calentar parece lo más básico a nivel del moco en el tracto respiratorio y que no nos llama mucho la atención. Pues ustedes van a ver que si el aire no se humidifica de manera acorde, pues el intercambio de gases, principalmente de oxígeno, no va a ser el adecuado. Ya van a ver a qué me refiero, y eso solamente estamos hablando de consideraciones generales, pero ustedes deben tener en mente de que esta es una de las funciones más importantes, humidificar y calentar el aire, porque si no está caliente y humidificado el aire, el intercambio de gases es totalmente deficiente. Ya van a ver por qué. Vamos a hablar de presiones. En el aparato respiratorio generalmente se habla mucho de presiones pleurales, presiones alveolares, presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, etcétera, etcétera, que ya vamos a ir viendo en su debido tiempo. Como su compañerita dijo, también tiene que intervenir en la producción del sonido. El epitelio nasal también nos permite entonces el sentido del olfato, obviamente. Otra de sus compañeras nos dijo ayuda en la regulación del pH. Muy bien, el pH corporal. Los pulmones pueden alterar el pH del organismo, reteniendo o eliminando principalmente dióxido de carbono y produciendo acidosis o alcalosis, que ya vamos a ir viendo más adelante. Otro de sus compañeros mencionó que también tiene una función de regulación de la presión arterial, debido a que la enzima convertidora de angiotensina se produce en los riñones y entonces tiene que ver mucho en la regulación cuando la presión arterial ha disminuido. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos la regulación de la temperatura. La temperatura también está directamente regulada por la pérdida o captación de agua. Una de sus Elena nos dijo a nivel muscular, bueno, tenía una cierta relación con lo que quería decir que a nivel muscular también se produce un aumento de la temperatura y de esa manera también se regula por la pérdida de agua. Esta agua que nosotros estamos viendo acá a nivel del respiratorio justamente tiene que ver con la humidificación que puede existir a nivel de los gases, principalmente del oxígeno, que ya vamos a ver más adelante. Bien, ahora debemos destacar otro aspecto fundamental que el aparato respiratorio, en lo que concierne a la fisiología, pues la vamos a dividir en dos. Una que es netamente la zona de conducción y una zona respiratoria, ¿sí? La zona de conducción, como su nombre lo dice, es el lugar donde ingresa el oxígeno y se conduce o se dirige hasta donde va a producirse el intercambio gaseoso, ¿sí? La mayor parte de los componentes del aparato respiratorio es o pertenecen a la zona conductora, ¿sí? Esta zona conductora, entonces, está compuesta por faringe, laringe, tráquea, bronquios y algunos bronquiolos. Ya vamos a ver que existen diferentes partes. Y la zona respiratoria, pues, netamente
compuesta de los alvéolos pulmonares y los de los bronquiolos terminales. Esos dos componentes pertenecen a la zona respiratoria donde se realiza el verdadero intercambio de gases. Entonces, vemos acá, por ejemplo, ¿sí?, ya dividida la zona de conducción y la zona respiratoria. La zona de conducción con la laringe, tráquea, bronquiolos primarios, bronquiolos secundarios y los bronquiolos terminales, más los alvéolos, si ustedes se dan cuenta, aquí termina y empieza la zona respiratoria. ¿Sí? Eso es un aspecto muy importante que ustedes no deben dejar de lado. Obviamente se les va a preguntar dentro de las preguntas preclínicas un aspecto fundamental que ustedes deben saber. Las vías respiratorias, sí, las vías respiratorias se dividen en altas, ¿sí?, y bajas, ¿de acuerdo? En altas y bajas. Estas vías respiratorias altas y bajas son importantes porque dependiendo de eso, ustedes van a determinar patologías altas o bajas, ¿sí? Una laringitis, una bronquitis, ¿sí? Una laringitis, una traqueitis, ¿sí?, o una bronquiolitis, son patologías que ustedes deben de saber si pertenecen a las vías altas o a las bajas. Entonces, les voy a preguntar para el día de mañana, por favor, hasta dónde, ¿sí?, se considera vías altas y hasta qué parte del árbol respiratorio son consideradas vías bajas. ¿Por qué deben saber? Porque obviamente las patologías de vías altas tienen mejor resolución, ¿sí? Mejor resolución, o sea, a nivel del tratamiento, etcétera. En cambio, las de vías bajas son más complicadas en su tratamiento y en su evolución de la patología, ¿sí? Por ser un caso, la palabra TX quiere decir tratamiento, ¿sí? Nunca se olviden, esa es la abreviación. DX quiere decir diagnóstico. Nunca se olviden tampoco de eso. Posiblemente estoy escribiendo y ustedes no están entendiendo lo que les estoy queriendo decir. Entonces, trato de explicarles que TX es diagnóstico y TX es tratamiento, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es muy importante. Para mañana me leen hasta dónde son las vías respiratorias altas y hasta dónde son las vías respiratorias bajas, porque ya hemos visto que cierto tipo de patologías, pues las bajas son más complicadas porque tienen directa relación con el nivel alveolar, obviamente, ¿no? Y el intercambio gaseoso. Bien. La vía del área transversal de la tráquea, por ejemplo, es una de las mayores. Fíjense ustedes, el área transversal de la tráquea más o menos oscila entre 2.5 centímetros. Sí, es la mayor a nivel del tracto respiratorio y ustedes están viendo que a medida de que va transcurriendo el árbol respiratorio, pues esta va disminuyendo en sentido transversal, va disminuyendo, entonces empezando desde 2.5 centímetros a nivel de la tráquea y terminando ya en micras, ¿de acuerdo? Bien. Sabemos también nosotros que en la zona respiratoria, que está compuesta principalmente por los alvéolos, caracterizamos que existen aproximadamente 300 millones de alvéolos pulmonares, los cuales nos permiten el intercambio de gases de manera normal. Otro aspecto que no debemos dejar de lado es de que existen 23, ¿sí? Miren, 23 ramas a nivel del tracto respiratorio. ¿Y por qué dividimos en estas 23 ramas y para qué es importante? Si ustedes se están dando cuenta, la zona de conducción termina en la rama número 16, ¿sí? En la rama número 16. Y la zona respiratoria propiamente dicha empieza desde la rama de conducción 17, que pertenece a los bronquiolos respiratorios terminales. Entonces, la zona respiratoria, como ustedes pensaban, no solamente pertenecen a los alvéolos pulmonares y a sus sacos pulmonares, sino también están incluidos en la zona respiratoria los bronquiolos respiratorios, ¿sí? Entonces, una bronquiolitis, ¿han escuchado hablar a ustedes alguna vez de una bronquiolitis? Entonces, ya una bronquiolitis es un aspecto severo, ¿no? Una alteración muy severa, porque ya estamos viendo de que pertenecen a la zona conductora propiamente dicha de la... perdón, no conductora, review, una zona de transición respiratoria, ¿de acuerdo? No es zona de conducción, sino más bien de intercambio gaseoso. Repito y corrijo esa parte que nos hemos equivocado. Bien,
Entonces, ¿en qué punto, dice, del árbol bronquial o respiratorio, perdón, inicia el intercambio de gases? A partir de la zona número 17, ¿sí? De ramificación, que pertenecen a los bronquiolos respiratorios. Ojo con eso, chicos, ¿de acuerdo? No es solamente a nivel alveolar, sino también a nivel de los bronquiolos respiratorios. También un aspecto fundamental que no debemos dejar de lado, si nosotros desdoblamos todo el área de superficie de intercambio que existe a nivel del tracto respiratorio y nosotros hacemos una analogía y transformamos eso en metros cuadrados, pues estaríamos hablando que todo este tracto respiratorio llegaría a 50 a 100 metros cuadrados. Eso si comparamos con algún campo deportivo, pues estaríamos haciendo una analogía con una cancha de tenis a nivel de su tamaño. Un aspecto muy importante para que se den cuenta cuán grande es la zona de intercambio gaseoso, que corresponde más o menos a entre 50 y 100 metros cuadrados. Sabemos que la zona conductora tiene la simple función de conducir, humidificar, calentar el aire. Lo que más nos importa y lo que más nos interesa para hablar realmente del aparato respiratorio a nivel de su función es la zona respiratoria propiamente dicha. Y en la zona respiratoria pues están ubicados nuestros alveolos y nuestros bronquiolos terminales. Pero obviamente tomando en cuenta como célula principal de intercambio gaseoso a los alveolos pulmonares. Estos alveolos pulmonares se caracterizan principalmente por tener diferentes componentes. Fíjense en esta imagen, por ejemplo, vemos un alveolo, ¿sí? Todo esto es el alveolo, ¿sí? Y este alveolo tiene unas características importantes. Está formado por dos tipos celulares, ¿sí? Las células alveolares tipo 2 y las células alveolares tipo 1. Estas células alveolares tipo 1 y 2 van a cumplir una función esencial en lo que concierne a las características del alveolo pulmonar propiamente dicho. Pero este alveolo no solamente tienen estas células tipo 2 y células tipo 1, que también son denominadas neumocitos. ¿Sí? Neumocitos también se denominan las células alveolares, ¿sí? Estos neumocitos de tipo 1 y de tipo 2, entonces tienen cierto tipo de composición que van a servir para mantener al alveolo y no colapse este. Principalmente las células alveolares de tipo 2, características por tener solamente o pertenecen al 10% del total de la población de los alveolos, y las células de tipo 1 corresponden al 90% o tienen el 90% de cantidad en el alveolo pulmonar. Ahora bien, si bien las células de tipo 2 son las minoritarias con un 10%, pues estas tienen una función importante. Van a secretar un componente que se llama el surfactante, ¿sí? El surfactante. Ya vamos a ver más adelante para qué sirve el surfactante, pero me adelanto que es un componente principalmente de dipalmitoilfosfatidilcolina que hace de que el alveolo en su momento dado no colapse. ¿Sí? Es decir, no se desinfle, si me permiten el término. Pero ya vamos a ver más adelante con la enfermedad hialina del recién nacido, etcétera, etcétera, vamos a determinar en qué consiste exactamente este surfactante. Solamente ahora estamos dando un adelanto nada más. Lo que ustedes me van a averiguar para el día de mañana entonces son dos cosas. Uno, tenían que averiguar las vías altas y las vías bajas, y otro que tienen que averiguar es qué es lo que secretan estas células, las células alveolares de tipo 1, que representan el 90% del total de las células alveolares y qué función tienen, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la función esencial que secretan y qué función tienen las células tipo 1? Sabiendo que nosotros ya hemos visto que el surfactante tipo 2, que las células alveolares tipo 2 secretan surfactante que evitan que el alveolo colapse, ¿sí? Muy bien. Aparte de los neumocitos tipo 1 y de los neumocitos tipo 2, nosotros podemos ver acá que los alveolos también están compuestos por macrófagos alveolares. Obviamente ustedes se han dado cuenta cuando hemos visto inmunidad que los alveolos, que los macrófagos se encuentran en lugares estratégicos para evitar justamente la relación con cualquier agente extraño del exterior. En este caso, si va a entrar aire desde la atmósfera hacia el alveolo, pues necesitamos urgentemente, ¿sí?, de un macrófago que nos pueda, en este caso, permitir
se active el sistema inmunitario ante cualquier agente extraño que venga desde la atmósfera, ¿de acuerdo? Muy bien. También algo que nos llama la atención es la membrana respiratoria. Ustedes desde ahora en adelante se van a acordar de un nombre que se llama membrana respiratoria, ¿de acuerdo? ¿Qué es la membrana respiratoria? La membrana respiratoria está compuesta por nuestro alveolo, que ya hemos mencionado, que tiene 3 componentes, células 1, células 2 y macrófagos, ¿sí? Y el capilar, ¿sí? Entonces, la unión del alveolo y el capilar se denomina membrana respiratoria. Pero sabemos nosotros que entre el capilar y el alveolo existe un espacio. Que mide, a ver, alguien me dice cuánto es la medición, ¿qué es esto para ustedes? Les han debido enseñar en histología. ¿Qué es esto? Micrómetro. Micrómetros. A ver. Micras. Ah, correcto. No es lo mismo que micrómetro, ¿no, chiquillos? Bien. Esta distancia que está marcada acá con celeste, ¿sí? Esa distancia mide 0.5 micras, que es la distancia que existe entre el capilar y el alveolo, ¿de acuerdo? Y ustedes dirán, ¿qué importancia tiene? El doctor nos ha dicho que, bueno, no pregunta mucho diámetros, pero en este caso sí existe una importancia. Nos imaginaremos que nuestro capilar esté acá. Este fuese el capilar y que nuestro alveolo esté acá, con nuestras células, etcétera, etcétera, nuestros componentes, ¿sí? Y si esta membrana respiratoria está por encima de este valor que nosotros estamos viendo acá, de 0.5 micras, ¿qué es lo que creen ustedes que podría pasar? ¿Por qué es tan importante esta distancia que tiene que existir? ¿Creen que pudiese existir algún problema? ¿Qué dice? ¿En el intercambio gaseoso, doctor? Perdón, no te escuché bien. Si el espacio fuese más corto, ¿podría haber un problema en intercambio gaseoso, por ejemplo? Más corto, en este caso es más amplio, ¿no? En este caso te estoy preguntando qué es más amplio el espacio. Mira, en dirección a esto, en relación a esto. Es más amplio. ¿Qué crees que pueda ocurrir? ¿Filtración de algún tipo de organismo maligno? No. A ver, ¿alguien? El tiempo en el intercambio gaseoso sería un poco más prolongado. Entonces sería deficiente. ¿No es verdad? Entonces sería deficiente el intercambio gaseoso. ¿Sí? Sí, ¿Y por qué es importante? A ver, si habría, digamos, un alveolo. ¿Ustedes entienden la palabra colapso alveolar? A ver, ¿cómo sería un alveolo colapsado? ¿Sería así? ¿O cómo sería? ¿O sería un alveolo así, más o menos, no? ¿Sí? Entonces, al colapsarse, si me permiten el término, al desinflarse un alveolo, ¿sí? Entonces, ¿aumentará la zona de intercambio a nivel de su distancia? Sí. Entonces, cuanto mayor distancia exista, mayor a esta, ¿sí? El intercambio va a ser más deficiente, ya no va a ser el adecuado, ¿sí? Por eso es importante determinar este espacio, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho que la membrana respiratoria, lo que les había dicho con anterioridad, corresponde al alveolo, al eritrocito y a ese espacio virtual, a esa separación que existe entre ambos. Todos esos 3 componentes se llaman la membrana respiratoria, que no debemos dejar de lado, que tienen que tener un diámetro adecuado, porque si no, el intercambio de oxígeno no es el correcto. Bien. Les cuento que, por ejemplo, acá, dijimos que ante cualquier sustancia extraña que entre desde el aire atmosférico, ¿sí? Desde la atmósfera, ¿sí? Podían entrar partículas o agentes extraños que puedan lesionar el alveolo. Pero felizmente dijimos que tenemos al macrófago y este macrófago actúa inmediatamente sobre el agente extraño y entonces empezaba a fagocitarlo. Pero hay algunos componentes que ingresan desde la atmósfera a nivel del proceso de respiración que son muy grandes, ¿sí? Son muy grandes y penetran
al alveolo pulmonar. Uno de esos componentes que son muy grandes y que penetran desde la atmósfera es el silicio. ¿Sí? Este silicio, ¿sí? Es muy importante porque al ser moléculas grandes, al ser componentes grandes, los alvéolos no pueden fagocitarlos. Entonces, al no poder fagocitarlos, no cumplen con su función adecuada inmunitaria y estos mueren, ¿sí? Mueren los macrófagos, permitiendo entonces de que estas pequeñas partículas de silicio hagan que el pulmón, ¿sí? Entre, o el tejido pulmonar entre en fibrosis. ¿Alguien me puede decir qué es fibrosis? ¿O qué entienden ustedes por fibrosis con sus palabras? Obviamente estamos en segundo y queremos empezar a darle la terminología adecuada. ¿Alguien me puede decir qué es fibrosis? ¿O qué entienden ustedes por fibrosis? Cicatrización, doctor, se vuelve un poco más grueso y duro, algo. Gracias, hija. Es esencial, ¿no? Su compañera nos dice cicatrización, algo duro. ¡Qué genial! O sea, el tejido se ha vuelto cicatrizal a nivel pulmonar y una palabra que no es la correcta, pero que nos parece que nos va a hacer entender mejor, dijo duro. Los tejidos a nivel pulmonar deben ser elásticos o deben ser duros. ¿Qué opinan ustedes? Para un mejor transporte de oxígeno. Elásticos, doctor. Pero por supuesto, ¿no? Nuestros pulmones, cuanto más elásticos sean, pues ideal. Nuestro tracto respiratorio, sabemos nosotros que el tracto respiratorio está compuesto por músculo liso, y ese músculo liso, cuanto más elástico sea, va a haber mayor flujo. Ahora, intercambiaremos solamente el conocimiento del circulatorio al respiratorio. Pues en vez de sangre, chiquillos, ¿qué va a haber? Va a haber aire, ¿sí? Y obviamente cuanto más dilatados estén el músculo liso del tracto respiratorio, pues va a haber mayor flujo ya no será flujo de sangre, sino va a haber mayor flujo de aire, de oxígeno. Ya vamos a ver más adelante esos componentes. Entonces, fíjense, estos componentes de silicio van a producir fibrosis, dicen, ¿no? Entonces, fibrosis, su compañera dice, que van a hacer que el tejido se vuelva más duro. ¿Sí? Entonces, obviamente, los pulmones no se podrán expandir, pues, ¿no? No se van a expandir como antes se expandían de esa manera elástica. Y si no se expanden de esa manera elástica que queremos, pues no va a haber un ingreso de aire de manera adecuada a los pulmones. A ver, otra patología más, ustedes, ya que me han activado y me han hecho alegrar el día, otra patología que pueda afectar al pulmón y no se pueda inflar, no tenga esa elasticidad, pierda esa elasticidad a nivel de su tejido, ¿cuál creen que es? Que puede afectar su elasticidad. ¿El EPOC, doctor? No, eso ya vamos a ver más adelante. Por si algún caso, para aquellos chiquillos que no saben qué es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No, una patología que afecte al pulmón, ¿sí? Que afecte al pulmón para que pierda esa elasticidad. ¿La neumonía, doctor, tal vez? Ya vamos a ver más adelante la tuberculosis. ¿Saben lo que es la tuberculosis? ¿Qué hace la tuberculosis en el pulmón? A ver. ¿Qué llega a ser la tuberculosis, el bacilo de Koch en el pulmón? Bien, bueno, van a formar cavernas a nivel de los pulmones y entonces este pulmón va a perder su elasticidad y no va a tener esa capacidad de insuflarse de manera acorde. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que, si bien no les voy a dar ahora el concepto de estas dos palabras, pero quiero que jamás se las olviden porque el diagnóstico les voy a enseñar yo a leer una espirometría para que vean cómo pueden verse alteradas las vías respiratorias y los procesos patológicos que se pueden presentar en el tracto respiratorio. Dos palabras que no quiero que se olviden. Procesos restrictivos y procesos obstructivos. ¿De acuerdo? Jamás se olviden eso.
en el tracto respiratorio se basa en procesos restrictivos y en procesos obstructivos. Creo que con este no van a tener mucho problema en aprender. Obstructivos, ¿qué quiere decir? Que algo está obstruyendo la vía aérea. No hay ningún problema, la vía de intercambio o la vía de conducción. Donde más o menos van a tener problemas es en la palabra restrictivos, porque se llamará así, pero no es motivo de esta clase, pero quiero que ya estén familiarizados con estas dos palabras, restrictivos y obstructivos. ¿Se acuerdan del silicio? El silicio hemos dicho que ingresa, son partículas grandes, ¿sí? Son partículas mega grandes, no pueden actuar los macrófagos, se mueren los macrófagos y ellos producían fibrosis. ¿Sí? Esta fibrosis, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué entienden como restrictivo, así en la jerga normal, o sea, no en médica? ¿Qué es restrictivo? Lo que no se permite, doctor. Claro, más o menos, ¿no? Entonces no permite de que los pulmones se expandan de manera adecuada. ¿Esta fibrosis pertenecerá a un proceso restrictivo o a un proceso obstructivo? ¿Qué opinan? Restrictivo, doctor. Correcto, porque no está obstruyendo nada de la vía aérea. Estas partículas de silicio no están obstruyendo, sino lo que están haciendo es de que se endure. ¿Se acuerdan? Una de sus compañeras dijo, fibrosis es endurarse. ¿Sí? Se enduran los pulmones y entonces se produce fibrosis restrictivo. ¿Por qué? Porque está evitando de que... Eso es lo que les voy a ir explicando más adelante. O sea, vamos a ir dividiendo a nuestras patologías y catalogándolas en uno de estos componentes. ¿Está claro? Bien. Este silicio, entonces, también, ¿dónde se encuentra las alteraciones, este componente silicio? Se encuentra principalmente a nivel de las minas, ¿sí? Minas de silicio, y también están en algunas otras industrias, ¿sí? ¿Vale? Entonces, lo que ustedes también conocían alguna vez como mal de mina, que era gracias a una patología que se llama silicosis, ¿de acuerdo? La silicosis es un patrón totalmente restrictivo que está catalogada dentro de las patologías de origen laboral principalmente y que ustedes siempre deben tomar en cuenta en aquellas personas que trabajan en las minas, en las fundiciones y obviamente antes se trabajaba también o también existía mucha relación con los fotógrafos, pero los fotógrafos antiguos, ¿no es verdad? Aquellos que revelaban las fotografías, revelaban aquellos rollos, tenían contacto con partículas de silicio. Obviamente ahora los fotógrafos o la fotografía ya no tiene nada que ver con la silicosis o con un riesgo laboral porque ustedes saben perfectamente que ya ahora uno creo que ya ni necesita ir a un estudio fotográfico con la calidad de celulares que ustedes tienen y exigen a sus papitos, pues entonces tienen una excelente cámara, inclusive pueden sacar con retoque, ¿no? Todos somos bien agraciados con nuestras estimadas cámaras. Bien, entonces esas son las consideraciones pequeñas, generales que hemos dado del tracto respiratorio. Obviamente muchas cosas posiblemente ya las conozcan, pero siempre es un método inductivo para todos ustedes para ya empezar después a hablar sobre el funcionamiento, hablar de presiones, etcétera, etcétera, pero siempre veo conveniente como su docente no dar por sobreentendido el aspecto introductorio, sino más al contrario, para mí es un tema esencial dar la introducción para podernos encaminar, para podernos dirigir la ruta de la explicación de los fenómenos, presiones fisiológicos que existen en el tracto respiratorio. Bien. Como siempre ha sido un placer, estén atentos entonces al día viernes a su trabajito que tienen que realizar, vamos a tratar ya no de alargarles el plazo porque ya no tienen ningún pretexto en el asunto de sus exámenes ni tampoco en la presentación de otros trabajos, entonces estén atentos para el día viernes en la tarde que se les va a presentar su trabajo correspondiente en el eCampus. Unidad número 5, respiratorio. No se olviden también, ya última vez que les voy a decir, de colocar en el chat el número de grupo. Ustedes saben que se toma muy en cuenta el asunto de la lista para ver qué alumnos realmente están atendiendo la clase y qué alumnos cuando sacan notas más bajas, pues también vamos a sacar un porcentaje de aquellos que nunca han asistido a clases y obviamente que tiene que repercutir en los tipos de exámenes que dan para presentar un informe a dirección de carrera. Bien, ha sido un placer, cuídense mucho. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chiquillos.